Es un poco complejo. Ok. Es un poco complejo poder resumir así en tan poco tiempo lo que podría ser una visión sonora, una visión paisaje sonoro del Inti Raymi. Me tengo que un poquito compenetrar en el asunto histórico, tengo que contextualizar un poquito para poder ayudar. Entonces, en ese sentido, vale la pena entender que, como usted acaba de mencionar hace un momentito, el Inti Raymi es una herencia totalmente de la época de los incas. Sí, antes de los incas realmente nosotros teníamos otro tipo de festejos, no, ni siquiera de aniversarios, de celebraciones, y que muchas de esas desaparecieron. Realmente muchas de esas desaparecieron y que en la conquista de los incas nos quedó como la gran fiesta del Inti Raymi, que va desde el sur de Perú, un poquito el norte de Chile, Bolivia, Ecuador, hasta el norte de Ecuador y muy poco en el sur de Colombia, pero es lo que es. Y cada lugar tiene una connotación distinta, música diferente, conjuntos de música completamente distintos y todo. El Inti Raymi como tal nace más allá de como la fiesta del sol, nace por un asunto de que el calendario agrícola como tal establece sus fechas y sus acontecimientos socioculturales en nuestra comunidad. Entonces, cuando nosotros tenemos el Pauca Raymi, que esto es en febrero, sí, es la época del florecimiento. Y en la época del florecimiento es otro tipo de celebraciones completamente distintas, rituales, limpieza, la limpieza y todo, porque también coincide cerca de lo que es el inicio del calendario andino del 21 de marzo. Eso hay que tomarlo absolutamente con mucha importancia porque ahí arranca todo. Entonces, cuando estamos hablando del florecimiento, ya para la época de marzo, abril, se ha realizado la cosecha. Se ha realizado la cosecha de los granos, principalmente de los granos que son el maíz, el frijol, las habas, la alberja, el chocho, que son componentes en la dieta de nuestros pueblos, pero básicos. Entonces, mucho de ese cultivo como tal resulta importante porque se lo consume inmediatamente, ¿sí? Pero una gran parte también de ese cultivo se lo hace secar. Sí, y en ese proceso de hacerlo secar, obviamente se va a construir después harina, se va a construir, qué sé yo, el grano seco para conservas y todo ese asunto. Ujú. Y en la época de junio, cuando ya estamos a punto de entrar al 21 de junio, pues resulta que coincidía con que nuestras culturas ancestrales hacían el pelar el frijol, porque el secado del frijol no era ya fuera de la vaina, ¿no? Sino era dentro de la vaina, las dabas, qué sé yo. Y mucho de la ritualidad de pelar estos granos resultaba hacérselo con los pies, ¿sí? Ujú. Descalzos, ¿sí? Entonces, como eran mucho menos de lo que somos ahora, había mucho más cultivos de los que hay ahora, entonces se supone que las cosechas eran vastas, ¿no? Y en ese sentido, la comunidad como tal resultaba que Participaba. era convocada a pelar el frijol, a pelar el maíz. Entonces, había el zapateo, ¿no es cierto? Muy indistinto, ¿no? Pam, el zapateo para la pelada del frijol. Y ese zapateo es la célula musical que da origen al Inti Raymi, ¿sí? El original Inti Raymi es un zapateo. El original Inti Raymi no goza de una armonización, no goza de una instrumentación, no goza de una percusión. El Inti Raymi es un zapateo con un canto, con un canto a modo de arenga, ¿sí? Entonces, conforme fue pasando el tiempo y la tradición, es que aparece un líder que pone ritmo al zapateo, para que todos zapateen al mismo ritmo, ¿sí? Ujú. Y es ahí donde queda la herencia de lo que nosotros llamamos el tushui, ¿sí? Así se lo denomina en quichua, el tushui, que es como este ritmo, el tushui es como una fuerza, ¿sí? Ujú. Entonces ese es el origen real de lo que está sucediendo cuando hablamos del Inti Raymi. Entonces, ya vamos a llegar al siglo XXI, en donde el Inti Raymi se ha Ujú. transformado en cualquier otro tipo de posibilidades, más no del original. Exacto, porque Entonces, cuando, perdón que lo interrumpa, la descripción que usted me hace es muy diferente a lo que yo puedo ver en claro, un video ahora. En los instrumentos, en la gente, en la participación, incluso los personajes que aparecen son totalmente distintos. completamente distintos. Situémonos igual en la historia, Ujú, situémonos en la ujú. historia. ¿Por qué el disfraz?
Sí, porque también viene acompañado de un disfraz, viene acompañado de una personalidad distinta. Pues resulta que justamente cuando la comunidad se reunía a pelar el frijol del vecino como tal, ¿no es cierto? Se infiltraban personas de la comunidad sin que hayan sido invitados a ver qué ha hecho el vecino, qué está haciendo el vecino. Y esas personas utilizaban, qué sé yo, pañolones, pañoletas de la época como tal, qué sé yo, y fingían la voz y hablaban con una voz de cabeza. Qué sé yo, ¿no? Y Ujú, eso es ujú. una herencia que hasta hoy se conserva. Y eso da origen después a que ese disfraz vaya tomando el sincretismo de la conquista española, de todas las influencias que pueden darse del siglo XX principalmente como tal. Y por eso Ujú. es que cuando uno ve el Inti Raymi ve disfrazados de mariachis, ve disfrazados de vaqueros, de un pocotón de cosas, que es como una posibilidad de estar en otro personaje, de hacer un alter ego. O sea, es como yo tengo que sacar de mí como tal, como hijo de la tierra, como runa. Runa es una palabra en quichua que significa ser, como Ujú. ser humano. Si yo como runa saco mi alter ego. Entonces, qué sé yo, para que eso pase, yo necesito energetizarme de otra manera. Necesito provocar otro tipo de circunstancias distintas. Entonces, el disfraz es una de ellas. El zapateo, todo el tiempo, todo el tiempo, Ujú. todo el tiempo, horas, Movimiento constante. Ujú. días, semanas, zapateo, de casa en casa. Tú llegas a la casa de un vecino, te reciben, zapateas, bailas, te dan de comer, te diriges a otra casa, te diriges a otra casa. Y así es la festividad durante una semana mínimo. Y son horas de horas de horas. Una consulta. Yo he leído uno de los textos que describe todo esto, pero habla de músicos que guían todo este movimiento de casa en casa. Y luego hay una alternancia de músicos, si fueran flautistas, si fuese, que en este caso no sé si siempre es el mismo pincuyo el que se usa. Y después decía de que esto era previo al propio Inti. ¿Es así? Sí, pues sí, la verdad es que sí hay unos preparativos anteriores, hay unas que se llaman las vísperas, y después de que se acabe el Inti Raymi, hay las octavas, que es como una semana o 2 semanas después que se siguen bailando en las comunidades, después sí, se llaman, ya vamos a hablar del pingullo, el pingullo sí es algo interesante, pero no es tradicional. Sí, lo Ok. tradicional realmente es el Ujú. zapateo. Y aparece este líder que usted dice, ¿no es cierto? Este líder que ahora, hoy por hoy, son los músicos mismos. O sea, donde están los músicos tocando, se concentran los círculos de personas, ¿sí? Pero Ujú. después los músicos como tal rompen el círculo y se dirigen a otro lado. Entonces, las personas los acompañan, ¿sí? Ujú. Es una especie de naturaleza, o sea, es donde va la música, va la gente, más o menos. Pero en la época antigua se nombraba a este líder que tomaba esta máscara que usted ha visto que tiene doble cara, que es lo que Sí. comúnmente se llama el diablo Uma, pero que no tiene nada que ver con un diablo Uma, tiene que ver con un Aya Uma, Ok. Aya Uma, cabeza de alma, Aya Uma, cabeza de alma. Y el alma no tiene ni sexo, no tiene ni género. El Ujú. alma es blanco, es negro, es cálido, es frío, es hombre, es mujer, es noche, es día, Es es sol, dualidad. es Ujú. la dualidad. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, por eso es que el lado femenino tiene muchísimo que ver en el Inti Raymi, aunque en los videos o en los lugares no se vea a las compañeras de mujeres bailando, interpretando instrumentos. Hoy hay mucho más, Ujú. Ujú. pero ha sido un siglo XX en donde las mujeres estaban de acompañantes, pero ese acompañamiento es vital. ¿Sí? Entonces, sin ese acompañamiento, la música no habría nada. Entonces, este zapateo empieza a tener una arenga. Sí, y es ahí donde la comunidad empezaba a hablar. Entonces, el líder, el Ayoma, dice, chure, carajo. Entonces, los otros van contestando. Ujú. 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 Y el zapateo deja de ser una tradición agrícola y pasa a ser una danza Ujú. casi, casi combativa. ¿Sí? Porque la comunidad de acá baila de una manera tal, los de acá, y lo que quieren es confluir en un lado para ganar un espacio simbólico que la iglesia lo sincretizó demasiado bien, lo hizo tan bien, lo hicieron absolutamente tan locos, o sea, destruyeron todo para llamarlo San Juan.
San Ajá, Juan. ese lo hemos encontrado como un ritmo fuerte, ¿verdad? Pero es con el sincretismo que ellos le dieron a las fechas celebrativas. Totalmente. Ujú. Entonces, los indígenas quieren venir acá a ganar una capilla de San Juan, o a ganar la plaza mayor de tal población, o a ganar, no sé, la plaza, la Curicancha, que llaman, ¿cierto? La Curicancha, a ganarla. Entonces, ahí vienen enfrentamientos de baile que hasta hace exactamente un poco tiempo, hace unos 5 años, eran enfrentamientos muy violentos de comunidades. O sea, ha habido muertos. Mientras se baila el Inti Raymi, hay pedradas, puñetes, todo ha sido algo bien complicado, porque así ha sido ancestralmente un poco la historia de esto. Sí, esto ya hablo ya del siglo XX. Ahora sí me meto en el siglo XX, donde las comunidades ya se preparan, se disfrazan, se organizan y empiezan estos enfrentamientos. Pero en las mismas comunidades está el baile tradicional. En las mismas comunidades están las personas que con sencillez van de casa en casa visitando familiares, vecinos, parientes, compadres y se maneja las cosas con mucha naturaleza. Pero en otras comunidades, como digo, todavía se encuentran estos enfrentamientos. Ujú. El primer instrumento que podríamos hablar, el primer instrumento que podríamos hablar que es parte acompañante de este zapateo son las flautas traversas de carrizo. El carrizo es un canuto, el carrizo es una caña, ¿no es cierto?, Ujú. que se fabrica y eh, este carrizo como tal se le llamó gaita, las Ujú. gaitas, ¿sí? Ujú. Y es interesantísimo porque en el Inti Raymi aparecen los gaiteros viejos de la comunidad que durante todo el año casi no se les escucha. Y estos gaiteros viejos construyen el instrumento totalmente Bambú. artesanalmente, artesanalmente completamente. Ninguna flauta coincide con la otra, ni en grosor, ni en espesor, ni en largo, ni en alto, ni en medidas, ni nada. O sea, es interesante. No hay el viejo gaitero que construye la gaita dice es que hay que poner los huecos a 2 dedos de distancia. Entonces Ujú. él mide con los 2 dedos y ese hueco y todo. Y ellos son los únicos que pueden sacarle el sonido originario a esas gaitas y sus acompañamientos. Por eso es que en cada comunidad hay melodías completamente distintas. No hay una melodía que nos reúna a todos. Quiero entenderlo. Si yo soy gaitero, yo elaboro mi instrumento, pero mi sonido no es el mismo de otro gaitero. No, no lo es. Y luego se conforman todos al No, unísono, no sé cómo. ¿no? Después, eso ya viene después. O sea, ya cuando apareció la afinación, la guitarrita que afina todo, todo 440, o sea, todo ya, eso es otra cosa. Pero las Ujú. flautas son solamente para dos, máximo tres personas, que son bastante de edad, que han tocado toda su vida y que tienen una manera de soplar el instrumento, de tocar el instrumento, melodías de ellos, que solo ellos se acompañan. Usted le saca a un gaitero de una comunidad y le lleva a otra comunidad y le dice con otro gaitero, toquen juntos y no pueden, no se Mm, entienden, qué interesante. no se entienden, es completamente distinta la forma es otra visión, ¿sí? Porque no estamos hablando de música en el sentido occidental, no estamos hablando de una música que pueda reproducirse, copiarse, aprenderse. Ujú, Estamos ujú. hablando de una tradición muy propia, originaria de cada lugar y que está en un peligro de extinción total, total. O sea, el occidentalismo nos va a ganar y nos vamos a quedar con los instrumentos modernos y las músicas absolutamente modernas, sin esas escalas que le estoy comentando. Entonces, en ese sentido, ese es el instrumento primogenio. El Ujú. pingullo con el tambor está relacionado en otras festividades y hacia otros momentos, ¿sí? Principalmente el pingullero es quien acompañaba en procesiones, caminatas, qué sé yo, en otro tipo de relaciones que no tenían mucho que ver con el Inti Raymi. Sí se lo hacía en el Inti Raymi, pero no estrictamente. Y que Ujú. tiene una especie, el pingullo viene abriendo el camino para que pasen los santos, para que pasen las vírgenes, para que pasen un poco este sincretismo de lo andino con lo religioso. Entonces tiene otra connotación. Es muy improbable que uno vea bailar Inti Raymi con un pingullo. El Ok. pingullo más bien no se baila. El pingullo no se baila. El pingullero va tocando su tambor y va anunciando. Entonces se camina, más no se baila. Ajá, El ajá. Inti Raymi tiene que bailarse, Eso, a eso le iba a decir. No necesariamente hay melodía solo de escuchar, sino que tiene que haber movimiento en el Inti. tiene que bailarse. Si no, no es Inti Raymi, Ujú. Ok, ¿correcto? perfecto.
Si yo hablara de un Inti Raymi ahora contemporáneo, podría ser esta mezcla. Es que claro, todo se fue cohesionando y mezclando. O sea, el rato que a mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, aparecen ya otros músicos más desarrollados y el manejo de instrumentos más temperados, ¿no es cierto? Que se aparece la quena, aparece la flauta ya un poco más con su orden, más interesante. Aparecen los rondines o las armónicas, Ujú, ¿correcto? ujú, ujú. Aparecen las melódicas. Sí, esos ya son instrumentos temperados. Y ya se da estos polirritmos que vamos escuchando, estas mezclas que se van dando. Empieza a darse la mezcla, o sea, el zapateo sigue, el rondín se incorpora con melodías muy sencillas, pero de rondín afinado, y cuando se incorporan las flautas, cuando se incorporan las quenas, se incorpora la guitarra para poder darle una armonía, para poder acompañar una melodía. Sí, entonces, para el pleno siglo XXI en el que andamos, un círculo de bailadores de Inti Raymi tiene guitarras, bandolines, mandolinas, charangos, quenas, flautas, rondines, melódicas. Y el rato que van a tocar las gaitas, se callan todos, porque no hay cómo acompañarles. Ujú. Y a nosotros nos aparecen los videos la kipa, que en este La caso son, quipa, ajá, el caracol, ¿no es cierto? ajá. El caracol es un anuncio, el caracol es el pregón. Entonces, el caracol se separa en determinado momento de la festividad del Inti Raymi, que empieza unos días antes, y empieza. Entonces, es una convocatoria que sabe que se acercan otros tiempos. Es como una manera de comunicarse desde los tiempos ancestrales. Entonces, se ha quedado la kipa como este anuncio, ¿no? Un anuncio súper interesante de fuerza, un anuncio de que aquí estamos, de que la Ujú. tierra sabe que venimos a esto. Pero lo mágico es que hoy por hoy, en el sincretismo en el que vivimos, el zapatear a la tierra ha tomado la connotación de despertarle. ¿Por qué? Porque ya viene el tiempo del florecimiento, ya viene el tiempo de la cosecha, y ahora hay que despertarle para que nos permita sembrar. Ujú. ¿Sí? Eso es un poco lo que hoy actualmente los yachais o los sabios de las comunidades manejan en un concepto absolutamente claro. O sea, vamos a despertar a la tierra, es nuestro tiempo de despertar, es nuestro tiempo de emerger y pedirle que nos vuelva a dar un año de cobijo alimenticio, ¿no? Entonces, como le digo, entrando en la parte musical, hoy es una Ujú. mezcolanza de todo. Sí, hoy es una mezcolanza de todo. Hoy las melodías se han vuelto, como se dice, variadas, diversas, pero ya tienen una connotación occidental. Ya tienen una escala, ya tienen una armonía, ya tienen Ujú. una rítmica, una métrica, y han surgido muchos rasgueos de guitarra que cambian al zapateo. ¿Sí? Entonces, de lo que el zapateo era tan monótono, pam, 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 ahora ya zapatean, chacan, chachan, chan, 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 charan, Ujú. chacan, chatun, tan, tan, Creo tan. que hay un ritmo que se llama tonada, algo así llevaba como más festivo, más alegre. Ya vamos a entrar a eso, ya vamos a Ok, entrar a ok, eso. perdón, perdón. Sí. Entonces, mal llamado, se convierte el estilo musical en San Juanitos. Sí, el Inti Raymi se transforma en la celebración de San Juan y por eso es que aparecen canciones hechas para la época que se denominan San Juanitos y tienen una variedad gigante de ritmos, de melodías y de mezclas, ¿no? Hay los San Juanitos del sector mestizo, hay los San Juanitos del sector cholo, hay los San Juanitos del sector indígena, cada uno con distintos rasgueos, con distintas formas de tocar. ¿Sí? Hay distintos, los sanjuanitos del sector mestizo se tocan inclusive en las bandas populares que tienen instrumentos de viento como clarinetes, trombones, saxofones, ¿sí? Los sanjuanitos cholos no tienen instrumentos sino coplas, Ujú. Sí, es súper interesante porque están rasgando la guitarra y ahí las comunidades empiezan a cantar, no sé, allá abajito de mi casa tengo una mejor que vos, ni tan pobre, ni tan linda, ni orgullosa como vos, y se van replicando coplas y coplas y coplas. Y el San Juanito indígena, que en cambio es el San Juanito que, como digo, tiene todo este sincretismo de instrumentos, ¿no? Hasta charangos se encuentran ahora en los Inti Raymi, entran nomás. El que sabe tocar, coge el ritmo y se mete hacia el círculo y empieza a tocar el instrumento que bien puede interpretar. Entonces,
se ha transformado toda la tradición del zapateo ya en un baile, en una jornada distinta, musical. Hay grupos organizados que durante todo el año preparan las canciones, preparan las coplas, componen nuevos sanjuanitos, componen nuevas músicas para que se pueda llegar al Inti Raymi con variedad, ¿sí? Y algunas músicas hechas en los años 50 a 60 del siglo pasado son músicas que se han quedado súper tradicionales, o sea, ya son canciones que inclusive se las escucha fuera del tiempo del Inti Raymi. O sea, hay grupos demasiado conocidos como Ñanda Mañachi, por ejemplo. Yo creo que Ñanda Mañachi es el referente máximo de nuestra música indígena. Sí, Ñanda Mañachi, que significa préstame el camino. Entonces, ese grupo es tal vez el originario de todos que surge en los años 70 y ellos tienen melodías que son como ya inclusive demasiado, ¿cuál sería la palabra? Demasiado representativas de nuestra identidad y se pueden escuchar en cualquier momento del año, no solamente en el Inti Raymi. Sí, yo he visto Inti Raymis loquísimos. O sea, yo he visto Inti Raymis en donde aparecen con tambores. He visto Inti Raymis en donde aparecen gente que se iba tocando bajo eléctrico y transportando un amplificador, ¿no? Entonces, claro, eso ya es otra cosa. Eso completamente ya es un asunto de creatividad, de evolución, de fusión, sí, y que está bien en el sentido de que la nueva juventud, la nueva gente siga intentando sostener la tradición, pero sí se aleja muchísimo muchísimo de las raíces musicales que tiene el Inti Raymi como tal. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, hay un punto en el que la evolución nos va a llevar, ¿a dónde nos llevará? No sé. ¿Qué instrumentos, qué música haremos de aquí a unos 20 años que será el Inti Raymi? Capaz que mezclan ritmos hasta de reggaetón. No me Ay, asombraría. Dios quiera que no. No me asombraría porque las influencias de los jóvenes de hoy son otras, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay que reconocer que así es como es. Eh, Hoy por hoy el Inti Raymi se festeja inclusive ya con otro tipo de espectáculos. Se deja de bailar en estos círculos, se deja bailar en la comunidad y se pone una mega tarima en la plaza mayor del pueblo y se contrata 3 días de festival en donde aparecen 50 grupos de música que van desfilando en el escenario y la gente está alrededor y qué sé yo, y festeja y baila y los grupos ya son tecnificados, pues, o sea, grupos ya absolutamente con guitarras eléctricas, con baterías, con bajos, y eso ya es otra cosa, pero sigue siendo el Inti Raymi. O sea, no es otra cosa. Uno de nuestros video base es una transmisión nacional que hizo Perú y aparece esta Plaza Mayor, pero hay distintos ritos, por ejemplo, la bendición de un fuego nuevo, la bendición del pan y todos esos elementos, pero no sé si son como uniones para que se pueda expresar todo el sentido del Inti Raymi o son los previos que se van haciendo en las comunidades que las manifiestan ahí. Como le dije al comienzo, hay muchas ritualidades en distintas comunidades. El encender el Mushumina, la encendida del fuego nuevo como tal, no se festeja en todas las comunidades de nuestro país, pero hay una comunidad aquí que se llama Cayambe, en donde inclusive hacen un desfile gigante de comunidades y que llegan a un lugar arriba en el cerro que se llama Puntiachil. Y ahí es en donde encienden el fuego en base a la reflexión del sol en una vasija dorada de bronce, ¿no? Entonces son tradiciones que se habla del fuego nuevo y todo. Hay otras tradiciones como la entrada de los guambracunas, sí, evocando al ejército que tuvo Atahualpa, sí, y ese baile es muy fuerte. O sea, si ustedes estuvieran de espectadora de ese baile, usted siente como tiembla la tierra, porque son muchos jovencitos que tienen una energía para zapatearle al piso, en esta evocación de haber sido el ejército de Atahualpa, que viajó hasta el Cusco y asesinó a su hermano Huáscar. Entonces, los guambracunas. Entonces, ese es otro tipo de ingreso. La bendición del agua, el baño ritual. El baño ritual que se lo hace en distintas fuentes de agua, lo más puras que se pueda conseguir, con un baño. Hoy está tan turísticamente manipulado esto que usted va al baño ritual a tomar fotos, a filmarse y es así como la novedad, ¿no? Y es como, no, eso no es como hay que buscar los lugares más apartados, hay que buscar a los sabios más, no sé, más respetados, que ellos nos llevan, ¿no? Nos llevan en la madrugada a estar en las acequias, en los pollos, en las fuentes de agua, para bañarnos con otra espiritualidad, con otro tipo de idea, no con la idea de, o sea, se ha convertido en que hay que bañarse para tomar energía porque viene el Inti Raymi, en el Inti Raymi vamos a bailar y les vamos a puñetear a los de la otra comunidad y nos vamos a tomar todo el alcohol del mundo, o sea, eso ya es parte de, pero ya es una tergiversación distinta de lo que es realmente el Inti Raymi.
En este caso, el rito de purificación de los instrumentos todavía se hace en las comunidades. Muy poco, muy poco. Eso es magia. Yo le llamo el surrealismo de Latinoamérica, ¿verdad? Eso es magia total. O sea, el gaitero que construyó su flautita y le dejó, qué sé yo, un mes entero al lado del río para que coja el sonido del río. O sea, eso es Ujú, magia total, eso es una belleza, ¿no? Entonces, ya existe muy poco, muy poco. Hoy ya uno va a una tienda, quiero esta flauta, quiero esta quena, quiero esta guitarra, se compra y no pasa absolutamente nada. O sea, es como, sí, no tiene tanta trascendencia. Lo que ha ujú, sido impactante en estos últimos 20 años es que ya hemos visto la incorporación de las mujeres. Ejemplo, en ujú. una de las comunidades más importantes de acá de nuestro país, que se llama Cotacachi, hay un día que bailan solo mujeres. Entonces, el día en que las mujeres igual zapatean, como ellas no tocan Eso. tantos instrumentos, como ellas no tocan tantos instrumentos, ¿no es cierto? Ellas zapatean, ellas mantienen la ritualidad, cha, 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 y van gritando y llegan por comunidades y no hay violencia, sino hay un compartir distinto. En otras comunidades como la de Zuleta, las mujeres cantan, son ellas las que salen en la noche y madrugada en grupos grandes de mujeres, ¿no es cierto?, a cantar de una forma muy particular, de una manera muy nasal, así muy natural, nasal, que es increíble, ¿no? Y que hacen solamente coplas y se pasan cantando. Entonces, una fuerza femenina se está tomando el Inti Raymi y eso no lo podemos negar. Y en esa fuerza femenina hemos encontrado otra vez no sé si la pureza o el origen del Inti Raymi. Sí, los hombres estamos un poco más influenciados de otras cosas. O sea, venimos acá y Ujú, nos creemos que hacemos una melodía así como media acomodada, toda virtuosa, ¿no? Para lucirse uno más que para bailar Inti Raymi, pero es lo que se incorpora, ¿no? Entonces, los ujú, grupos van surgiendo así. Existe mucha rivalidad de grupos, o sea, los grupos que ya son conformados musicalmente, no diría profesionales, pero sí grupos reconocidos de música, entonces bailan los unos, pero los otros no bailan con ellos, sino que bailan acá, y los otros bailan por acá, o sea, es como no querer juntarse, lo cual no es parte del rito, el rito es juntarse, ujú. ¿sí? Entonces, es un poco la connotación de lo que ha sucedido. Igual Este, el círculo, sí, perdón, dígame, este elemento con el grupo de mujeres sí se mantiene, el de la unión, el de conformar el sí, círculo, el de sí. tener, bueno, si hay sabias, si hay viejas que puedan tocar, por ejemplo, la gaita, o solo son siempre lo masculino. Voy a ser súper honesto, nunca he visto una mujer gaitera. Ah, qué lástima. Nunca lo he visto. Hoy por hoy he visto a mujeres guitarreando, he visto a mujeres tocando la armónica, la melódica, pero la gaita, eso no he Mm. visto. No, nunca. O por lo menos yo no. O sea, mi generación, Ajá. lo que he vivido, no. Y sinceramente yo festejo el Inti Raymi. O sea, yo toco en un grupo de música con mis amigos indígenas. O sea, yo soy parte del grupo ya 20 años. Qué Y eso genial. hace eso hace que yo viaje así. Y en todos estos años, que son ya muchísimos años de vida, Mm, sí, realmente nunca he visto una mujer gaitera. Y es una buena ujú. pregunta la que usted me hace. Sí, y no hay escuelas de música que se vaya heredando todo esto autóctono y esta memoria histórica de todo esto que me está contando, profe. Escuelas no hay, pero sí tenemos la sabiduría del yachay, del sabio. O sea, a buena suerte si es que los jóvenes, que si el hijo del yachay mayor, el hijo, el nieto, ¿no es cierto?, empiezan a heredar y obviamente evolucionan. O sea, una cosa es lo que les enseña el abuelo, pero lo que terminan tocando ellos después es ya otra cosa. O sea, es como Ujú, que mantienen la tradición, mantienen el origen, pero lo evolucionan porque el sentir es distinto. Entonces, no hay escuelas si no hay tradición oral. Por eso le digo que está en peligro de extinción total. Mueren los últimos gaiteros y vamos a estar en problemas de solo quedarnos con las grabaciones, porque ni siquiera sabemos cómo se construye. Es ujú. súper interesante. Yo le pongo un ejemplo. En el grupo que yo toco tengo un luthier. Tengo un luthier que hace instrumentos, quenas, zampoñas, todo. Y él ha querido hacer las gaitas. Entonces va donde un gaitero y le copia. Entonces le pide la gaita, le toma la medida y toma la foto, o sea, todo el asunto, y va a él, cosecha el carrizo, hace el corte, todo el asunto, quiere tocar y no suena como la gaita que le enseñó el gaitero, Ujú, ¿sí? ujú, Porque no tiene un orden, ¿cuál sería la palabra? Académico o científico, no, esto es un asunto un poco más, depende del ancho del canut. O sea, si la flauta ujú. del señor tiene 1 milímetro más ancho que la del otro, ya cambia el Ya sonido, o sea, diferente. ya es diferente.
depende de la madurez del carrizo, puede ser el carrizo muy tierno o el carrizo muy maduro, o sea, son otros conocimientos que están en lo popular y que son maravillosos, yo creo mucho en eso. Ahora, este análisis estético, la interpretación de estas melodías, el sentir del público que participa, ¿cómo lo podría describir? En un inicio, siendo yo muy joven, cuando todavía era niño, yo veía demasiado racismo. Demasiado racismo. Los mestizos, o sea, nosotros, los mestizos, salíamos a curiosear, a ver cómo los indígenas, perdón que lo diga de esta manera, perdone, pero es la sensación que tengo y el recuerdo que yo tengo. No digo que yo lo hacía, pero es lo que yo sentía, ¿no? Porque éramos, nos llevaban a ver a estos indígenas sucios, a estos indígenas harapientos, a estos indígenas del campo, a esta gente civilizada que venía a bailar y a pegarse. Y a pegarse. Entonces nosotros salíamos y en torno a nuestra salida se hacía una gran cantidad de negocios de consumo de comida. Entonces íbamos a comer todo el asunto, mientras los indígenas allá estaban bailando y matándose. Y los mestizos eran los encargados de poner las chicherías, las ventas del alcohol, del aguardiente, para que los indígenas obviamente se emborrachen y sea un negocio redondo. Eso es lo que yo recuerdo en mi niñez, ¿sí? Mi padre, mi abuelo me cuentan que era peor. O sea, era peor. O sea, era así como, ya vean estos indios brutos a bailar allá en el campo, todo el asunto y ya. Yo ahora le estoy hablando desde hace 50 años que tengo memoria. ¿Sí? En 50 años se ha transformado muchísimo. Muchísimo. ¿De acuerdo? En 50 años los compañeros indígenas han reivindicado su presencia en nuestra sociedad. Los compañeros indígenas han logrado adueñarse de los espacios públicos, adueñarse de los territorios que les pertenece a ellos, del campo, de la tradición y todo. Y especialmente en la ciudad de donde yo soy, que es Otavalo, los indígenas se tomaron la ciudad a nivel inclusive económico. ¿Sí? Son increíblemente poderosas la economía de estos compañeros indígenas y eso ya marca un equilibrio de poder drástico. Entonces, esa comunidad ha reivindicado todas sus causas y el Inti Raymi ya no es visto por los mestizos, no, ya es parte de nosotros también. Algunos mestizos lo siguen negando, ¿no es cierto? Pero la mayoría ya interactuamos. Sí, ¿por qué razón? Porque nuestra generación, por lo menos la mía, ya fuimos compañeros desde el jardín de infantes hasta el colegio y hasta la universidad de compañeros indígenas. Mi padre no tuvo ese privilegio. Mi padre, o sea, escuela mestiza, los indígenas no podían educarse. Ya la percepción es diferente hacia la persona. Totalmente, ya es natural. O sea, ya hay una interculturalidad realmente importante. Eso hace que entonces todas las tradiciones de ellos y las nuestras empiecen a compenetrarse de una manera natural, no forzada. El racismo persiste. El racismo persiste y las clases sociales en los indígenas y en las comunidades existen. Entonces, aquellos que tienen mayores posibilidades económicas tienen una mejor fiesta del Inti Raymi, con un pocotón más de posibilidades y todo. Y los que son más pobres, obviamente, ojalá puedan bailar, si no se quedan en sus comunidades tranquilos haciendo unas cosas diferentes, ¿no? Comiendo, cultivando, cosechando. Entonces, eso no ha cambiado. Pero el entorno del Inti Raymi ha crecido tanto que ya todos somos parte. Ya no es que esperábamos los que vienen Inti Raymi, ya sabemos, ya viene junio, el Inti Raymi, vamos a bailar, nos organizamos, nos comunicamos, funcionamos, es parte de nuestro vivir cultural. Entonces, sí hemos superado muchísimas cosas, sí, pero hemos atraído a otras. Hemos atraído a una gran cantidad de turistas que llegan desde distintas partes del mundo con su cámara de video, con su cámara de fotos, y se juntan a las ruedas de baile y se juntan a todo el asunto y se vuelve a ratos como una especie de hora loca, ¿sí? En donde los turistas ya beben, qué sé yo, y se salen y creen que entienden y pasan la experiencia como, no sé, como cuando uno va a alguna otra parte a mirar otros rituales, que si uno dice, chuta, no sé, es como cuando uno va a Pamplona y dice, ¿por qué sueltan los toros, no? Entonces hay que estar en la historia para saber por qué sueltan los toros, no hay que meterse ahí a correr con todos, a decir, ya vienen los toros. O sea, entonces el turismo nos ha atrapado de tal manera que hemos irrespetado mucho lo cultural del Inti Raymi. Han surgido muchos yachais falsos,
mucha gente que hace dinero hablando del Inti Raymi, del sol y de la luna. Entonces es comerse al cuento al turista. Entonces el turista viene y aparece el yacha y el yacha les lleva a explorar, les lleva al baño ritual, les filma, les toma las fotos y les cobra una cantidad de dinero brutal. Les hace una curación, una limpia, una sanación como tal, pero completamente fuera de sitio, completamente así como llevada a consumir cosas alucinógenas. No sé qué sé yo, la ayahuasca, tomar el San Pedro, fumar alguna cosa diferente, que eso le encanta al turista para sentirse en onda y todo el asunto, y se cobra mucho dinero. Entonces, en ese sentido, incluso he visto evocaciones del Inti Raymi en otras fechas, lo cual es vergonzoso. O sea, he visto a grupos de turistas que llegan en el mes de diciembre, ya a punto de que es la Navidad, y ahí se arma el Inti Raymi para que los turistas paguen, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada de habernos juntado, de que haya crecido tanto, porque también le hemos dado camino a lo comercial, y eso es peligroso. Y en el sentido musical, ¿qué interpretación podemos dar al escuchar esta música tradicional en un Inti Raymi que sí cumple las bases originales? ¿Cuál es la intención musical o la función de la música en el Inti? Es que, como le decía, yo no podría haber baile, no podría haber festejo si no existe una entonación musical. Entonces, la función de la música pasa a ser fundamental. O sea, pasa a ser como yo diría, la manifestación artística, la danza y la música pasan a ser casi el 60% de la festividad. La otra es la cosecha, las relaciones sociales y todo, pero la música y la danza son la mayoría. Tienen tanta importancia que por eso decía hace un rato que hay grupos se organizan, crean música, graban música y todo. Y lo único que puede decirse que se preserva es que siempre los gaiteros viejos están en determinado momento del Inti Raymi para iniciar el Inti Raymi, para iniciar la festividad y todo, pero después se van a sus comunidades, se van a su casa, porque ya no aguantan el ritmo de los jóvenes que en cambio están en otra rítmica, en otra música, en otra influencia como tal. Entonces, en ese sentido, la música, que es lo que me está preguntando, es fundamental. Ya no puedo decirle cuál es mayoritario o no. El zapateo se mantiene, el baile, el zapateo se mantiene. He visto una evolución del baile, más bien dicho, he visto una involución del baile, en donde ya se está dando como si una especie de pasitos diferentes y quitando el zapateo. Nuestro zapateo no tiene movimiento de cadera. Nuestro zapateo no tiene movimiento de cadera. O sea, lo nuestro no es cadencioso. Nuestro zapateo es de asentar el cuerpo, de despertar a la tierra. Pero he visto en esta evolución que la gente ya se pone a bailar como que fuese un pop, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Y claro, es inevitable porque los jóvenes de hoy tienen otro tipo de tradiciones como tal. Eh, el quicho es fundamental. El quicho es fundamental porque en el Inti Raymi la relación de los indígenas, la relación de la gente, por lo menos del sector indígena, es directa con el quicho, las palabras y todo. Contrario al sector mestizo y al sector cholo, que ellos sí utilizan el castellano como tal. Sí, las coplas son en castellano, las coplas no son en quicho porque las personas que hacen las coplas no son indígenas. Sí. Entonces va por ahí lo de la música y es que si usted se pone a escuchar, hay Inti Raymis con banda, pues, con Es que banda de pueblo. encontramos tanta información que a la hora que exponíamos nos perdíamos un poco. ¿Cuál es el esquema exacto del INTI? ¿Qué partes lleva? ¿Por qué en una suena de una forma y en otras? Pero ya con esta explicación se comprende mucho mejor, ¿verdad? Encontrábamos en unas que mencionaban el himno del sol, pero no sabemos si es propio de un grupo o este himno del sol aparece como tradición, como una melodía en común. ¿Será? Me sorprende porque jamás he escuchado algo que se llama el himno del sol. Capaz que en Perú, capaz que allá tienen algo más grande, pero acá Sí. no. Más bien lo que le puedo decir es que las tradiciones son tan variadas que en el sector mestizo cholo hay festividades que los propios alcaldes de los pueblos, ellos promueven la fiesta. Entonces ellos ponen una mega tarima con parlantes y todo y se ponen a hablar y reciben a las comunidades que vienen bailando de sus comunidades trayendo los medianos. El mediano es una cantidad de comida en base a la gallina, al cerdo, a las papas, al maíz, qué sé yo, y que llegan y traen en los medianos y todo el asunto. O sea, se van haciendo otro tipo de tradiciones de acuerdo primero a la raza como tal, ¿no es cierto? Y segundo a las ubicaciones. Entonces, ahí por decir algo, yo veo la banda de pueblo. Sí, los indígenas no bailan con banda de pueblo.
Ellos no tienen nada que ver con la banda de pueblo, pero el sector este mestizo que le digo, está la banda de pueblo al lado del alcalde tocando y una música muchísimo más alegre, pero que ya no se baila ni con zapateo, ya es otra música, ¿sí? Ujú. Pero ya ahí ya entra mucho la política, la imagen y todo lo que le están integrando al pueblo, ¿verdad? Por mantener Como eso tan siempre. atractivo. Ajá, ajá. En alguno de las lecturas que hemos hecho hablaban de ciertos instrumentos que atraen a ciertos espíritus o ciertas deidades, o no sé si por ahí va esta cosmovisión andina o tiene otra interpretación. No, no, sí tiene esa interpretación. Hay instrumentos que representan no solo las deidades, yo pienso que es la dualidad. O sea, hay instrumentos que son desde el lado femenino y instrumentos que son desde el lado masculino. Entonces, si hay instrumentos que evocan el agua es porque el agua es femenino, ¿correcto? Si hay instrumentos que evocan el sol es masculino. Entonces, va más bien por ese lado de la dualidad. Obviamente hay algunos etnomusicólogos y hay algunos compañeros antropólogos que sí escriben y describen en sus escritos que la deidad tal y la deidad tal, pero no es así. Yo le hablo desde acá, desde mi vida, no se le hablo desde la experiencia. Ujú. Aquí sigue siendo Taita Cristo, sí, aquí sigue siendo Taita Cristo, ¿no es cierto? Sigue siendo la Virgen María. No hay Taita Inti, no hay Taitaquilla, Mamaquilla, o sea, no hay una veneración, no hay un culto. Incluso cuando usted se va a una sanación donde un yachay, el yachay le está hablando en quichua, pero después le reza el Padre Nuestro. O sea, le está hablando, Padre Nuestro, Papacito, Mamacita, Virgencita, Santa Cosa, un sincretismo total. Sí, Ujú. entonces uno no escucha que haya una adoración a una deidad, o sea, a la montaña. No, no. Sabemos que son los montes tutelares, sabemos que es el sol dador de vida, sabemos que es, ¿cómo se llama? La Pachamama, que donde habitamos, ¿no es cierto? Lo terrenal. Sabemos que está la luna, pero las recibimos con una naturalidad distinta a estar haciendo una deidad, una adoración. Ujú. No quiero decir más porque capaz que en otros lugares sí existe eso y yo desconozco, pero por lo menos en mi vida no he visto algo así. Pero sí, la música podría ser, leí en un texto, el catalizador de las relaciones, la relación entre lo que el músico quiere transmitir y lo que el receptor o el participante está recibiendo. ¿Lo podríamos ver así, en un INTI? No lo veo yo así. Es que lo que pasa es que la vida comunitaria de los indígenas y de la gente mestiza del campo es tan cotidiana que yo pienso que la madre tierra es esta fuente que los une, es esta fuente que los tiene. Entonces, la madre tierra otorga música, la madre tierra otorga luz, la madre tierra otorga lluvia. Entonces, en ese sentido, cuando tiene que aparecer la música, aparece en la festividad del Inti Raymi. Claro que aparece como tal, eso es innegable, pero no creo que sea el catalizador de las relaciones de ellos. O sea, me parece que sigue siendo la parte agrícola, o sea, sigue siendo la motivación el hecho de despertar la tierra. Sí, Ujú. le pongo un ejemplo. Acá se hacía hasta hace pocos años, se hacía una especie de festividad que se llamaba la de San Pedro y San Pablo, Ujú. ¿sí? Por los españoles. Sí, que coincidía con una tradición que ya ha desaparecido que se llamaba el Intihuatana. ¿Sí? Ujú. Amarrarlo al sol. Entonces, en mi época de niño se saltaba el fuego. Entonces salíamos a la casa todos, más los mestizos que los propios indígenas. Salíamos y encendíamos fuego, madera, leña, hasta, no sé, hasta gomas de auto, ¿no? Hasta llantas de auto, se Ujú. encendían y saltábamos la llama porque era San Pedro y San Pablo. Enterándonos ya con la vida un poco más de las cosas como se dan, pues resulta que no, se llamaba el Intihuatana y se hacía estas fogatas, se hacía esta quema de la chamisa primero, porque quedaba muchísimo hojarasca, quedaba muchísimo rezago de la pelada de los granos. Entonces, eso se tenía que quemar para que se haga ceniza y convierta en abono de la tierra. Sí, y a la vez que se hacía este fuego, los indígenas le decían al sol que ya se había ido muchísimo hacia el sur, que el 21 de junio ya llegó al su límite al sur, entonces que empezábamos nosotros ya a tener frío. Frío. Entonces le amarrábamos al sol para que no se vaya más al sur y decíamos, vuelve. Sí, esa es Mm. la tradición que se convierte luego en San Pedro y San Pablo. Lo mismo pasa con el asunto musical del Inti Raymi. Sí, como le mencioné hace un rato, como le escribí, este zapateo, esta fuerza, todo es maravilloso.
Genial, ¿no es cierto? Se convierte ahora, qué sé yo, en una tradición que no se sabe explicar, ¿no es cierto? Que no se le da la connotación de la cosecha, que no se le da la connotación del agradecimiento, sino se le da la connotación de, ya viene el Inti Raymi, hay que zapatear y hay que festejar y todo. Ujú, Entonces, el Ecuador se ha empeñado en estos últimos 5 años en profundizar la tradición del Inti Raymi. Tenemos una campaña universitaria y colegial tremenda a nivel nacional de unir las fuerzas, de unir a los saberes, de reconstruir para que las nuevas juventudes sigan bailando el Inti Raymi, pero con la identidad que se merece. ujú, Que se siga ujú, escuchando la música, los instrumentos y todo. Entonces el Inti Raymi hoy ha pasado a tener conferencias, conversatorios, clases magistrales, talleres. O sea, ya dejó de ser solamente el festejo y estamos tratando de reconstruirlo porque sí vemos que se nos está escapando de las manos. O sea, vemos que se convierte en una cuestión turística de la que se le saca provecho y perdemos el horizonte. Y en la música han aparecido publicaciones de libros de musicólogos, de músicos, de investigadores, han aparecido nuevas fuentes de grabaciones que nos permiten un poquito acercarnos a la escucha de esta música. Entonces, es súper interesante eso. genial. En cuanto a este concepto creo que era Murray Schafer, del paisaje sonoro, ¿verdad? Los elementos que enjugan este panorama sería el zapateo, que es indispensable, el instrumento como tal, su melodía. En este caso tendríamos las coplas, que son los Sí, elementos de este, ¿verdad? sí. No sé qué otra, si hay algún tipo de... Para mí los tres son los fundamentales. Y en este orden, zapateo, el canto, o sea, la voz humana, ¿no es cierto? Sí, y los instrumentos actualmente. Antes era zapateo, instrumentos y la voz humana, pero hoy pienso que es la voz humana como segundo lugar y los instrumentos, como para describir así un orden de importancia, si es que fuese posible. Ujú, ujú. ¿No hay alguna otra participación? Bueno, en este caso, la actual. Los espectadores solo son eso, son espectadores. ¿O hay algún tipo de manifestación en la cual ellos se incorporen a la celebración, aparte de que les dejen zapatear en círculos? O sea, nuestro racismo tiene muchas secuelas, ¿sí? Entonces, hemos superado muchas cosas, pero no 100%. Entonces, cuando usted me habla de espectadores como tal, tenemos de los dos tipos. Del espectador que va con la idea de participar el momento que se sienta de participar y del espectador curioso que no va a participar, sino va a estar haciendo cualquier otro tipo de elementos, incluso de burlas, incluso así como de mal gusto, para que la festividad se vea vista de otra forma. Entonces, cuando uno va de espectador, tiene que ir abierto el alma, ¿no? Abierto el alma, los ojos y la cabeza, porque cualquier momento uno puede sentir la fuerza de los compañeros que están bailando y ser atrapado y decir, no, esto me motiva, voy a bailar. Sí, me sumo al círculo. Y no hay quien le diga, no, no te sumes. No hay quien le diga, no, tú no. Está abierto. Entonces, si tú te sumas, pero te sumas. O sea, ya, te quieres bailar, entonces tú liberas tu cabeza, liberas tu espíritu y te compenetras en el baile y empiezas a sentir un poco la fuerza de esto, de la comunidad como tal. Si vas con tu video a estar mirando así todo el asunto, jamás te compenetras y lo único que dices es como cualquier turista, ¿no? O sea, estuve en las cataratas del Niágara, o sea, aquí, entonces, aquí estuve en el Inti Raymi y no va por ahí. Ujú. No, realmente es, mire, un giro de 180 el que me acaba de aclarar, profe, con todos estos elementos y entender esto. Realmente, cuando nosotros lo propusimos, yo no le voy a negar, fue una mirada muy turística. Se ve muy llamativo, hay mucho folclore y todo, ¿verdad? Entonces, trabajémoslo. Pero a la hora de ir identificando documentación y todo, vimos una cosa muy dispersa. Y creo que por ahí la maestra también lo percibió y nos dijo, no, es necesario que se rebusquen, que pregunten, ¿verdad? Y que ubiquen mejor qué es lo que necesitan ustedes explicar. Es correcto, eso es correcto, exactamente es lo que estoy entendiendo que la maestra les ha solicitado, entonces va muy bien. Estoy buscando aquí, permítame, estoy buscando aquí, porque exactamente hace pocos meses yo tuve que dar una conferencia del Inti Raymi. Sí, y fue interesante porque tuve que acudir a los amigos musicólogos y todo. Entonces me regalaron algo que es fantástico. Permítame, debe estar Sí, aquí. claro. Esto tiene que llamarse
Esto se llama Julián Pontón. Aquí, permítame un ratito. Sí, sí, perfecto. Verá, este ratito ya lo encontré dónde está. Ya lo encontré dónde está. A su WhatsApp le voy a enviar el material que puedo contar y especialmente el libro Yakumama, ¿sí? La madre agua. Ese le va a revelar todo lo que usted necesita saber. Es un libro especializado de música como tal, que estoy segurísimo a usted le va a fascinar. Entonces, permítame, mientras hacemos esto, voy al WhatsApp, permítame, a ver si le puedo compartir, a ver. No, es que es fascinante. Le soy sincero, es como súper interesante todo esto, pero hay que verlo con los ojos de adentro, no tanto desde afuera. Eso es algo que es importante de decirse. Yo creo que ese es el reto en la asignatura. La maestra, más que esta parte bibliográfica, es eso, el cómo lo sentimos nosotros. Bueno, realmente solo el escucharlo a usted me motiva a poder ir a estas comunidades que mantienen esta originalidad. Ojalá en algún momento. Dios Sería quiera. fantástico que lo pueda hacer, ¿no es cierto? Ojalá en algún momento. Eh, a ver, lo que le acabo de enviar son 5 documentos, ¿sí? Son 5 documentos en PDF. El que me atrevo como a recomendar es el libro Yakumama. Ese, yo estoy seguro que ese le va a dar todas las luces y lo puede compartir usted allá en El Salvador con su maestra música, con más músicos, porque ahí está una investigación muy seria Wow. de un mestizo que toca la flauta traversa clásica en la sinfónica, pero también está con un taita, con un sabio de la comunidad que habla de las gaitas, de los carrizos y todo. Entonces, veo que ahorita ya le llegó a su WhatsApp. Ahorita reviso acá. Ahí estamos. Sí, me aparece el acercamiento, el libro que me sugiere, los fandangos y la persistencia y el San Juanito. Excelente. Mire, profe, que ha sido una bendición realmente escucharlo, conocerlo pues sumarme a esta campaña también de esta originalidad del INTI, ¿verdad? En este caso, desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces, si yo cito al profe Juan Velasco, ¿cómo lo tengo que describir? ¿Quién es? ¿Cuál es ese currículum? Soy músico. Hoy por hoy trabajo en la Universidad Católica y todo, pero yo soy un músico de acá del Ecuador como tal, y tengo muchas facetas. Hoy estoy dirigiendo coros, que es la faceta final, pero de ahí soy Coral. Ujú. instrumentista. Sí, soy instrumentista, soy director de varios grupos musicales, y entre esos grupos musicales está uno de los grupos más tradicionales del Ecuador, que se llama Charijaya. Usted lo puede encontrar en el canal de YouTube, y ahí Ujú. usted puede encontrar varios Inti Raymis tocados por nosotros, que se llaman Ujú. Punyaro Tushu y Punyaro Carajo, qué sé yo, que son la música del zapateo. Entonces, ahí usted puede investigarme un poquito más. Soy Juan Carlos Velasco, músico ecuatoriano. Excelente, muchas gracias. Realmente que este talento que usted tiene, muchos alumnos lo sigan gozando, lo sigan distribuyendo también por el mundo, ¿verdad? Cualquier cosa, Gracias. no, yo le agradezco también el tiempo, el esfuerzo, ¿verdad? Toda esa sabiduría que está transmitiendo, pues se recibe aquí en El Salvador y lo vamos a continuar en Costa Rica. Cualquier cosa yo le voy a escribir cómo nos fue. ¿Verdad? El resultado del trabajo también para que usted pueda contar esta experiencia, ¿verdad? Que de repente apareció alguien del Salvador preguntando por el Con INTI. gusto, con Así gusto. que, diga. Por si acaso, no estoy seguro. Es que yo tengo el disco original del Yakumama, que es lo que me regaló Julián, pero no estoy seguro si en YouTube, no estoy seguro si en Google usted puede encontrar la música. ¿Sabe por qué le digo? Porque si Ujú. usted encuentra la música del Yakumama, la explicación, usted lo va a entender todo clarito. Para usted va a ser así como, ya entendí todo, porque en esa investigación del Yakumama están las gaitas con el zapateo, está un poco la explicación del traslado. A ver, este toque, ellos le llaman el toque, o sea, para nosotros es una melodía, ¿verdad? Ujú. Pero dicen, este toque es para caminar de tal comunidad a tal comunidad. Este otro toque es para bailar en tal comunidad. Este otro toque es para tal cosa. Sí, Ujú. entonces
usted, hay esa recopilación en ese disco, que lastimosamente no lo tengo en MP3, si no se lo compartiría. Gracias. Y ahí usted va a entender, porque lo que usted está viendo ahora en un actual video del Inti Raymi, usted ya ve, no sé, un bajo eléctrico ahí tocando tum, 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 Sí, tum, 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 y sí, todo el mundo, sí. ¿cierto? Y uno dice, ¿qué es esto? Pero el rato que usted escucha lo del Yaku Mama, dice, ah, usted estoy completamente fuera, o sea, estoy viendo solo la superficie de lo que es el Inti Raymi. También una inquietud que nos decía la maestra era cómo marcar en el tiempo. Por ejemplo, ahorita ya más o menos tengo la dimensión esta de estos últimos 5 años, lo que podemos ver en la posmodernidad y lo que originalmente era el INTI, pero no existe un tiempo exacto donde yo pueda decir, esta celebración arrancó en tal época. Hay documentos que hablan de Garcilaso, que va anotando ciertas celebraciones, que es más o menos siglo XVI, creo, pero no creo yo, o si lo hay, alguna fecha exacta. Nosotros de lo que sabemos, no podemos comprobarlo, solamente son crónicas, solamente son eh, decires, ¿no es cierto? Es en los incas. Llegan los incas, nos conquistan los incas y ellos ya implantan los festejos al sol, a las 4 estaciones del sol. El Pauca Raimi en febrero, el Inti Raimi en junio, el Coya Raimi en septiembre, que acabamos de pasar, y el Capa Raimi de diciembre. Los 4 sitios del sol. Eso nos establecen los incas, definitivamente. Los incas son entre el 1400 1500. No sé si por ahí se maneja el tiempo. Nosotros, Ajá. nosotros tenemos 50, 45 años, creo, de conquista de los incas. Cuando ellos se están instaurando bien en esta sociedad, boom, llegan los españoles. Pero en esos 45 años, los incas arrasan con todo. O sea, Ujú. arrasan con todo y todo. Y claro, ¿cuál es el asunto? Para llegar a acuerdos, como ha sido en toda Latinoamérica, para llegar a acuerdos de conquista, el príncipe tal se casa con la princesa tal de tal comunidad, o la hija del cacique y todo el asunto, para llegar a acuerdos, pero son ellos los que van tomando posesión, los que van marcando todo esto del Inca. Nosotros, fuera de lo de los incas, tenemos pocos vestigios de lo que podrían haber sido nuestras celebraciones. Sabemos que éramos un territorio agrícola, 100%, pero no teníamos una veneración tan grande al sol. Sí, nosotros teníamos otros cultos. Entonces, en ese sentido, no soy experto de eso. Yo Ujú, ujú. realmente le hablo más bien desde la parte ya de lo que fue el Inca, de lo que realmente podemos saber y lo que se preservó. Llegan los españoles, miran todas estas festividades, miran que están construidas huacas sagradas, pero gigantescas en toda Latinoamérica, gigantescas, en donde hay celebridad, en donde hay festejos, en donde la gente se reúne y todo, y es ahí donde asientan sus iglesias, es ahí donde ponen sus templos y todo el asunto y van aplastando, aplastando, aplastando. Y claro, pueblo que se opuso, pueblo devastado. Lo Los eliminaron. pueblos que no se opusieron son los que sobrevivieron y que de alguna manera preservaron algo de las tradiciones, algo de los cultos, por supervivencia, pues no como tal. O sea, es como la esclavitud de los negros. O sea, negros que se opusieron, devastados. Los que callaron un poco, podemos estar mirando ahora su evolución como tal. Entonces, lo mismo nos pasó y es lo que se deriva. Nosotros acá tenemos tradiciones muy distintas a las de Perú. O sea, festejamos las mismas fechas, pero desde los atuendos, desde la música, o sea, allá bailan el huayno, en Perú es huayno, ¿no? Y eso es lo que les encanta, y a mí también me encanta, pero acá no bailamos el huayno, acá bailamos el zapateado, son cosas Ujú. distintas. Ok, no, mil gracias. Ha sido una hora fabulosa, ¿verdad? De conocer todo esto. Si era necesario primero la lectura, el fundamento y todo, ¿verdad? Pero no hay como el testimonio del experto. Entonces, de verdad, No, con gusto. muchas gracias, ¿verdad? Por todo este tiempo y todo el conocimiento compartido. Entonces, Dígale a su maestra música un dato curioso que le va a gustar. Espera, no sé si usted sabe de música, o sea, no sé si es que manejamos los instrumentos y todo, pero bueno, digamos que cuando uno toca la guitarra, tiene primero, cuarto, quinto grados, que son los acordes principales de cómo se toca, ¿sí? También en el San Juanito se toca mucho el tercer grado, entonces es primero, tercero, primero, tercero, quinto, y así. Y el círculo va bailando. Chichín, chichín, chin, chiquín, chichín, chin, chichín, chichín, chin, chin. De repente, la melodía cambia a un sexto grado. Sí, cambia el ujú, sexto grado de la ujú, tonalidad. Entonces toca el sexto grado y la bomba se va a otro lado. Chichín, regresa. Chiquín, chichín, chin, ujú. chichín, chichín. ¿Quién lo instauró? ¿Quién lo instauró? No sé. ¿De dónde nació?
No tengo idea. Pero usted está bailando en la bomba y no entiende nada, porque de repente está bailando y dice vuelta, vuelta, Giro. vuelta, y uno se da Ajá. la vuelta y dice, ¿qué está pasando, no? Y es Ujú. apenas escucha el acorde, apenas escucha el cambio de la música, ¡tan! Todo el mundo se da la vuelta, de Giro. una forma así como casi mecánica. Es un dato curioso que le va a gustar a su maestra. Ok, muchas gracias. Oye, muchas bendiciones y realmente pues yo no sé más que decirle, ¿verdad? Que ha sido No, muy tranquilo. pleno, ¿verdad? Toda esta experiencia. Muchas gracias. No, gracias a usted, un gusto. Cualquier cosa estoy a la orden. Bye, perfecto. Feliz fin de semana. Igualmente.